Con el invitado de esta mañana, el secretario técnico y de Planificación de la Presidencia de la República, Roberto Lorenzana, abordaremos variados temas de la coyuntura nacional, como el impulso a la unión aduanera entre El Salvador y Guatemala, los avances en la ejecución de Fomilenio 2 y el anuncio de las reformas legales para el combate de las extorsiones. Secretario, en la reunión de los presidentes de El Salvador y Guatemala, sostenida la semana pasada, se acordó impulsar la unión aduanera, una aduana única entre ambos países. Pero esa iniciativa ya se viene hablando desde hace años, décadas. ¿Por qué pensar que ahora va a ser diferente? Bueno, en términos generales, el problema de la unión aduanera como parte de la integración centroamericana se viene tratando a lo largo de varias décadas, 60 años posiblemente. Sin embargo, ahora estamos en un momento distinto, arribando a un acuerdo concreto que no resuelve todos los problemas de la unión aduanera, pero son pasos concretos que significan una marcha hacia adelante. En concreto, los presidentes de Guatemala y El Salvador en la reunión llegaron a los siguientes acuerdos. En primer lugar, El Salvador va a hacer dos puentes nuevos, el puente de la frontera conocido como La Chadura y el puente de Enguiatú. Y el gobierno de Guatemala se ha comprometido a hacer el puente de la frontera de las Chinamas, el Jobo concretamente. Ese acuerdo ya prácticamente nosotros tenemos asegurado el financiamiento. Guatemala todavía no, entiendo yo, en lo que les corresponde, pero es factible resolverlo. Y nosotros pensamos que ese es un proceso, ese es un proyecto que se va a ejecutar, por supuesto, en este quinquenio, pero esperamos lo más pronto posible iniciar su ejecución. El financiamiento de Enguiatú, por ejemplo, es un financiamiento de los fondos de Yucatán, que ya fue firmado el convenio cuando el presidente fue a México. Falta que la Asamblea nos lo apruebe. Esperamos nosotros que la Asamblea no se oponga, porque son recursos donados prácticamente. Y es uno de los préstamos que está ahí entrampados en la Asamblea. Sí, es una cooperación que incluye esa donación, ¿verdad? Incluye también el bypass del Puerto de la Libertad y la ampliación de la carretera del Puerto de la Libertad. Entonces, y los guatemaltecos van a hacer el puente de las Chinamas, ¿no? Nosotros también nos hemos comprometido a complementar la carretera que va del municipio de Chalchuapa a la frontera de Guatemala en el cantón El Coco, en la frontera del Coco. Esa carretera se está construyendo en este momento ya. Esta nueva aduana estaría ahí, en la ruta esa esa del nueva Coco, aduana estaría Chalchuapa. ahí. La idea es que sea una aduana única, o sea, que no haya dos pasos, El Salvador y Guatemala, sino que en una sola estación estarían las dos aduanas, de tal manera que sería un paso mucho más rápido. Es como la idea es construir ahí una aduana modelo, y cuando decimos aduana se trata de todos los factores, porque ahí está aduana, está migración, está salud por las cuestiones de salud, de las personas, pero también están unidades agropecuarias por las cuestiones fitosanitarias, hay aspectos antinarcóticos, o sea que hay que tener una integración de factores, y justamente por eso es que los presidentes llegaron también a otro acuerdo, para que se nombrara en ambos países un comisionado presidencial para los pasos fronterizos. O sea, porque en las fronteras no hay que atender únicamente temas de aduanas. Cuando nos referimos a los pasos fronterizos hay que ver la integración de aspectos, de factores que están de por medio. Ya había dicho, salud, seguridad, aduanas estrictamente, lo que tiene que ver con impuestos, está el Ministerio de Agricultura por las cuestiones fitosanitarias. Entonces hay un conjunto de factores, y lo que ha pasado es que unos le dan la responsabilidad al otro, y entonces eso ha obstaculizado la agilidad en los trámites. Por eso es que el presidente nombrará
pronto un comisionado presidencial para que tenga suficiente responsabilidad y autoridad para ejecutar las decisiones que hay que tomar para facilitar el paso fronterizo. Pero siempre se va a depender de la aprobación de estos préstamos en la Asamblea, de estos fondos Bueno, de Yucatán, ¿no? Hablando de la infraestructura. Lo que tiene que ver con infraestructura, efectivamente, hay que hacer los trámites correspondientes en la Asamblea Legislativa porque están todavía en proceso, no han sido aprobados por la Asamblea. Nosotros esperamos que en este caso, por supuesto, la Asamblea y la oposición en particular no esté poniendo obstáculos para una infraestructura que es de vital importancia para la economía del país y para la vida nacional. Porque entiendo que estos fondos de Yucatán también van para otras obras en el Puerto de la Libertad, ¿no? Efectivamente, el bypass del Puerto de la Libertad y la carretera de 4 carriles de Zaragoza al Puerto de la Libertad que se complementará con esos recursos. Secretario, hablando de otros temas, el Vaticano declaró mártir a Monseñor Romero y despejó el camino hacia su beatificación. Pocas noticias como esta han unido al país en los últimos tiempos. ¿Qué opinión le merece? Bueno, es una noticia extraordinaria que el pueblo salvadoreño celebra. Nosotros también celebramos esa noticia, ese gran acontecimiento. Nos sentimos orgullosos, ¿verdad? Y esperamos, por supuesto, que todos los sectores de la vida nacional concurran en esta celebración. Ahora se están conociendo cosas también que no se conocían antes, como en el Vaticano no hubo gente, hubo algunos salvadoreños que se opusieron a la beatificación, como se ha dado a conocer en algunos medios de comunicación. Esperamos que eso no les limite a los que se opusieron antes a la beatificación de Monseñor Romero a acompañarnos en esta celebración. Por el contrario, los responsables de la muerte de Monseñor Romero deberían de pedir perdón, ¿verdad? Porque no basta tener una actitud hipócrita queriendo celebrar este acontecimiento si verdaderamente no hay arrepentimiento con lo que hicieron. Entonces creo que es el momento de que pidan perdón y creo que la verdad se viene imponiendo porque Monseñor Romero fue declarado mártir de la fe en el sentido de que ha quedado demostrado que él lo que luchó es por defender la fe, por defender el pueblo salvadoreño y no como decían antes algunos que era por cuestiones político-ideológicas, ¿no? A propósito, este domingo, Monseñor Escobar Alas insistió en tomar más medidas para proteger a los policías. Resume en una frase el pensar de mucha gente. Dice, si lo voy a leer textualmente, si la policía fuera vencida, el Estado estaría vencido. ¿Considera, secretario, suficientes las medidas adoptadas hasta ahora para proteger a los agentes policiales? Yo creo que son importantísimas, ¿verdad? Las medidas nunca será suficiente. Nosotros tenemos otras medidas adicionales que hay que tomar. El presidente Salvador Sánchez Serén ha asumido directamente la conducción de este tema y ya se aprobó el decreto para enviar inmediatamente después a la cárcel de máxima seguridad a aquellos que atenten contra policías, además de los líderes principales de las pandillas, están siendo trasladados en este momento a las cárceles de máxima seguridad. No se puede permitir que sigan haciendo extorsiones. Pronto también se ha iniciado el proceso de equipamiento para darles armas largas a los policías, para que tengan equipo suficiente para poder enfrentar este flagelo. Ya no se puede estar, digamos, enfrentándolos de la misma manera como antes, hoy hay que enfrentarlos con mucho más dureza. Prácticamente se ha convertido esto también ya en un enfrentamiento contra el Estado, ya hay ataques a los policías y por lo tanto deben de enfrentarse con toda la fuerza y con todo el rigor. Nos llama poderosamente la atención cómo en algunas comunidades los pandilleros, las agrupaciones estas criminales, están incluso prohibiendo que algunos, por ejemplo hoy que estamos en campaña política, que el partido de FMLN llegue a las comunidades. Eso llama poderosamente la atención, porque están asumiendo una conducta política. Y es curioso que líderes de otros partidos, ¿verdad?,
del principal partido de oposición puedan llegar a las comunidades sin ningún problema. Eso llama poderosamente la atención. Bueno, por primera vez, secretario, desde que se aprobó la ley de extinción de dominio, hace más o menos año y medio, un tribunal especializado ordenó que ese dinero incautado a un grupo de pandilleros pase ya al Estado. ¿Ve en esta sentencia un primer paso para un combate más efectivo contra el crimen? Efectivamente, o sea, hay una ley, la ley de extinción de dominio, que fue aprobada el año pasado, que está en marcha, está siendo cumplida, y había cierta discusión en el sentido si esta ley tenía que ser aplicada a los pandilleros. Nosotros creemos que sí, porque es crimen organizado, pero incluso una de las medidas que vamos a tomar en los próximos días es que esta ley de extinción de dominio se aplique a todos los grupos ilícitos, a todos los pandilleros. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que deben de ser incautados los bienes de las personas que están en las pandillas. Todos los bienes, propiedades, dinero que tengan en sus manos estas personas deben de ser incautados y ponerlos al servicio del Estado. No puede ser de que se les permita tener dinero, tener riquezas. Y que salgan de la cárcel con lo que robaron, ¿no? Y que salgan a la cárcel y que puedan usufructar los bienes que son producto del crimen organizado. De hecho, el presidente de la República el pasado sábado habló de reformas legales para combatir las extorsiones y se refirió también a aplicar esta ley contra los extorsionistas. ¿Qué opinión le merece esto y cuándo van a presentar estas Efectivamente, reformas? yo espero de que estas reformas se presenten en los próximos días. O sea, el secretario jurídico ha tenido el mandato del presidente de elaborar esta propuesta. Seguramente alguna consulta se hará con expertos o en el Consejo de Seguridad, pero el lineamiento del presidente es claro, la ley, esta ley de extinción de dominio, que se aplique también para incautar el patrimonio a los pandilleros, a los criminales que están en este tipo de bandas. ¿Han cabildeado con la Fiscalía o otras instancias hasta el momento? Bueno, sí, el presidente de la República tuvo una reunión con los 3 órganos del Estado, Ejecutivo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Asamblea y el fiscal general, justamente para compartirles estas iniciativas y esperar, por supuesto, también el acompañamiento del resto de instituciones. Bueno, la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI, secretario, y la ANEP en general, en sus críticas del plan quinquenal, porque estamos hablando de varios temas, insisten en que los programas sociales son un reflejo del asistencialismo y del enfoque caritativo del gobierno. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo lamento que en un momento como la ANEP y FUSADES, o la ASI, perdón, estén acompañando al Partido Arena en sus planteamientos, pero solamente están demostrando su insensibilidad. O sea, Arena también dice lo mismo, que los programas sociales no sirven para nada. Darle el vaso de leche a la gente no sirve para nada. Darle paquetes escolares a la gente, a los niños y hoy a los muchachos de bachillerato no sirve para nada. Dar pensiones a los mayores de 70 años en los municipios más pobres no sirve para nada. Ese es asistencialismo para ellos. Nosotros creemos que es una obra de justicia que nos permite mantener a los jóvenes, a los niños en las escuelas. Ojalá que podamos impedir los niveles de deserción que tenemos, ojalá que podamos retener en el bachillerato a los muchachos. Solo el 30% de los jóvenes que entran a bachillerato terminan el bachillerato. O sea, de todos los muchachos que entran al bachillerato, solo el 30% de los que ingresan terminan el bachillerato. El otro 70% en estos 2-3 años van desertando, justamente porque no tienen posibilidades económicas. Eso es lo que pasaba antes, pero ahora con la inclusión de los paquetes escolares... nosotros esperamos que esto se reduzca, ¿no? Es justamente por eso estamos haciendo eso. Y no creemos que tengan razón los señores de la ANEP y de la ASI al decir que esto es asistencialismo. En realidad nosotros necesitamos que los jóvenes se mantengan estudiando, que se mantengan el mayor tiempo posible en las escuelas y que preparemos las condiciones justamente para darles trabajo. Yo creo que la obligación del sector privado es abrir más oportunidades y fuentes de empleo para que los muchachos tengan trabajo. Esa es su obligación. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el secretario técnico y de planificación de la presidencia, Roberto Lorenzana. Vamos a ver las preguntas de los ciudadanos esta mañana. Adelante. ¿Cuándo van a comenzar los proyectos del FOMilenio 2? Mi pregunta es, ¿en qué va a colaborar el gobierno con la beatificación de Monseñor Romero?
Bueno, secretario, ahí estaban dos preguntas de la población sobre cuándo comenzarían los proyectos de Fomilenio 2 y en qué va a colaborar el gobierno con la beatificación de Monseñor Romero. Bueno, nosotros estamos trabajando porque los proyectos de Fomilenio inicien su ejecución desde este año, ¿no? O sea, estamos en la fase organizativa, ya tenemos las principales definiciones prácticamente en materia de la conducción estratégica, ya está aprobada por el presidente la junta directiva, todos sus integrantes, los integrantes del gobierno, los integrantes del sector privado y del sector de la sociedad civil. Estamos en los próximos días, el próximo día 24 será la fecha en la que se va a juramentar al nuevo director ejecutivo y por supuesto a esas alturas ya tendremos las principales definiciones también de todo el andamiaje de Fomilenio. Ya se autorizó el primer desembolso de 10 millones de dólares por la iniciativa de la Cuenta del Milenio para iniciar la implementación y nosotros esperamos que ese proceso se dinamice en el transcurso del año, porque estamos justamente en la fase de la organización de todo el equipo de trabajo. Ok, perfecto. Entonces va el proceso con los diferentes ejes que tiene, ¿verdad? Efectivamente. Por supuesto que hay cosas, mire, el plan de desembolso va a ir en ascenso, ¿verdad? Cada año va a ir aumentando justamente porque en la medida en que las condiciones se vayan preparando, se va a ir desatando su implementación gradualmente. Es un plan que se inicia este año su ejecución, pero termina a los 5 años, ¿no? O sea, los 387 millones de dólares se van a invertir en el transcurso de los 5 años. Luego, sobre la otra pregunta, sobre en qué va a colaborar el gobierno en el proceso de beatificación de Monseñor Romero. El gobierno no puede incidir en ese proceso, nosotros más bien creemos que el proceso ya tiene una ruta irreversible, nosotros hemos aplaudido, hemos saludado eso. Lo que sí el gobierno se ha comprometido a hacer es participar de manera conjunta con la Iglesia Católica en la celebración. O sea, nosotros creemos que la celebración debe de empezar desde el 24 de marzo, que se celebra el martirio que se conmemora el martirio de Monseñor Romero, y hasta un conjunto de celebraciones que desemboque en el día que el Vaticano establezca la fecha de la beatificación. Entonces, el gobierno lo que ha dicho es que va a hacer todos sus esfuerzos, va a participar, va a hacer una convocatoria nacional, va a generar todas las condiciones, todas las facilidades para que la Iglesia pueda impulsar, desarrollar este gran acontecimiento. Secretario, la semana pasada el BCI aprobó un préstamo por 64 millones de dólares para la ANDA, en concreto para la rehabilitación de la planta Las Pavas, que abastece a San Salvador. Es el siguiente paso, será el aval de la Asamblea Legislativa para poder aprobar este préstamo. ¿Teme que lo bloqueen, así como otros que están ahorita entrampados en la Asamblea? Bueno, en realidad nosotros esperamos que en este caso no haya mayores obstáculos. En el caso de Las Pavas estamos trabajando en dos direcciones, estamos trabajando con esta gestión del BESI, estamos trabajando también con una gestión con el gobierno de Francia que ha hecho un ofrecimiento de un crédito bastante bondadoso, con una tasa de interés bastante baja y por supuesto que nosotros creemos que estos créditos son complementarios, uno para la obra física y otra para la tecnología. Esta es una obra importantísima que aseguraría el abastecimiento del agua al Gran San Salvador a lo largo de 50 años. Esa es una obra importantísima que puede andar costando alrededor de unos 100 millones de dólares. Es una obra que no se ha hecho a lo largo de muchos años. Es la obra por la cual está preso este señor Perla, ¿verdad? Dicho sea de paso, todavía hay gestiones para liberarlo, ¿verdad? Y creemos nosotros que es un compromiso del gobierno llevarla adelante. Esa es una obra que está en mal estado, puede colapsar en cualquier momento y puede generar serias dificultades al país. Al Gran San Salvador se podría quedar sin agua si llega a colapsar esa obra que fue construida hace más de 50 años. Ya a estas alturas prácticamente está obsoleta y hay que renovarla. ¿Cree que se está a tiempo para poder rehabilitarla? Estamos a tiempo, siempre hay riesgos, ¿no? Puede haber un
un desastre de esta naturaleza en el invierno, y nosotros esperamos que en este sentido los partidos, la oposición en particular, no vaya a estar actuando de manera miope, diría yo, y sin tomar en cuenta de que esto es una obra que le ayudaría a todos los salvadoreños y particularmente a la capital. Secretario, en los últimos días, como estamos ya cercanos a un proceso electoral en las próximas elecciones que se celebren el 1 de marzo, se ha crispado el ambiente electoral con acusaciones serias de los partidos hacia el TSE. ¿Cree usted que afecta esto el esfuerzo del gobierno por atraer inversión, por presentar a un país más sólido democráticamente? ¿Cómo lo ve? Yo creo que siempre las campañas electorales no dejan de generar crispaciones que no generan un ambiente amigable a la estabilidad política. Creo que nosotros somos un país con estabilidad política y no deberíamos de poner en duda la estabilidad democrática del país. Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral está haciendo lo que le corresponde. Por supuesto de que si en determinado momento la Sala de lo Constitucional decide participar en ese proceso, dando lineamientos concretos de qué cosas hay que hacer con las papeletas, que nos parece a nosotros que no debería de ser su tarea, pues hay que estar abiertos a todo eso. Lo importante es asegurar estabilidad en el proceso, eso es lo más importante. Nosotros creemos que el gobierno, más bien no creemos, el gobierno está preocupado, el presidente está preocupado para que todo esto salga bien, para que haya tranquilidad, para que haya transparencia, para que haya garantías de que las cosas se den bien. Ahora, lo que ha pasado es que hubo un sorteo, como siempre hay, en todas las elecciones hay sorteos para ver cuál es la ubicación de las banderas de los partidos. Y al partido FMLN le tocó en ese sorteo una posición que ahora, última, ¿no?, que ahora la papeletas. objetan algunos partidos, y solo es en el departamento de San Salvador, porque hay un partido que al lado, donde va el FMLN, renunció a inscribir en San Salvador. Entonces, por eso, porque dicen ellos que es muy visible la bandera del FMLN, por eso hay que quitarla ahí. Pero hubo un sorteo en la que participaron todas las fuerzas políticas, y ese sorteo fue firmado por todas las fuerzas políticas, de tal manera de que nosotros más nos parece que tienen el propósito de generar cierta incertidumbre, ciertas dudas en la transparencia del proceso, quieren generar daño en la imagen del país, eso dificulta la atracción de inversiones, eso dificulta justamente que el país pueda tener apoyos internacionales, de eso se trata. Yo creo que no podemos actuar de esta manera. El hecho de que ellos no sean gobierno no quiere decir que deben de trabajar porque el gobierno fracase. Hay que trabajar porque el gobierno salga adelante. Si el gobierno sale adelante, le va a ir bien al país, le va a ir bien a todos los salvadoreños y salvadoreñas. A propósito, el año 2014 cerró con una ejecución del 60% en la inversión pública. ¿Cómo esperan mejorar la eficiencia de la inversión del Estado para este 2015? Bueno, nosotros tenemos una meta de superar el 70% en la inversión pública. Siempre hay no todo se puede ejecutar con la misma velocidad, pero creemos nosotros que es importante elevar los niveles de inversión, los porcentajes de inversión. Son dos factores importantísimos, adicionales al crecimiento económico o adicionales como factores que pueden impulsar el crecimiento económico, que aumentemos nuestra capacidad de ejecución de la inversión pública, por eso queremos subir arriba del 70%. Y lo otro es que la Asamblea Legislativa nos apruebe los préstamos que tenemos todavía entrampados, porque eso asegura más liquidez, más recursos al Estado para hacer más obras y para poder dinamizar la economía. ¿Y qué está haciendo el gobierno, secretario, para atraer más inversión privada, específicamente inversión extranjera? Bueno, hay un conjunto de actividades que se han realizado. Ustedes saben, hemos estado en México haciendo gestiones para que haya inversión, cooperación de México, también con inversionistas privados. Se han hecho varias licitaciones ya a estas alturas por parte de la CIGED para invertir en energía eléctrica. Ya hay decisiones de invertir en energía eléctrica, un par de proyectos importantísimos. También ya se aprobó la ley de portabilidad numérica, que facilita la participación de otro actor internacional, europeo, en la vida económica del país. Y así hay un conjunto de proyectos que se están impulsando. Nosotros
Creemos que este es el año de apostarle a la atracción de inversiones. Nosotros el año pasado, en el primer semestre de este gobierno, hemos asegurado las condiciones, digamos, la concreción de las condiciones generales para el arranque del gobierno. Nosotros creemos que ahora hay que concentrarnos en asegurar la inversión pública y asegurar la atracción de inversión privada hacia el país. Bueno, secretario, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.